Las raíces babilónicas de la religión judía. Según el libro Resolviendo el misterio de Babilonia la Grande del autor Edward Hendry, se podría pensar que la base de la religión judía es la Biblia hebrea, Antiguo Testamento o Torá. Sin embargo, el libro señala que el judaísmo moderno se basa principalmente en la Cábala, el Talmud y otros escritos rabínicos. El cautiverio fue un período crucial para la asimilación de prácticas y conceptos babilónicos que influyeron profundamente en el desarrollo de las tradiciones orales y místicas judías. Aquí hay algunos puntos claves sobre las raíces de la religión judía. Las raíces de las tradiciones judías en el cautiverio babilónico. Se afirma que las prácticas religiosas místicas de los babilonios fueron asimiladas por los rabinos judíos durante su cautiverio alrededor del 600 a.C. Estos rabinos posteriormente utilizaron estas tradiciones ocultas en lugar de la palabra de Dios. La Cábala, una palabra hebrea que significa tradición, tiene sus raíces en Babilonia. Se menciona que la enciclopedia judía reconoce los orígenes babilónicos caldeos de la Cábala. Las prácticas místicas judías de la Cábala fueron adoptadas por los judíos de Babilonia. Además, se sugiere una conexión entre la teología cabalística y las antiguas religiones de Egipto y Babilonia, lo que implica un posible origen común o influencia. El Talmud, que contiene las tradiciones orales de los escribas y fariseos que Jesús criticó, se basa en las prácticas religiosas místicas de los babilonios. Durante el tiempo de Cristo, el Talmud existía solo en forma oral, lo que Jesús denominó las tradiciones de los ancianos. Fue después de la crucifixión de Cristo que la Misná, la tradición oral temprana, se puso por escrito, y luego se añadieron comentarios rabínicos, la Guemará, para formar el Talmud. El Talmud babilónico se considera la versión autorizada y se basa en las prácticas religiosas místicas de los babilonios. Las tradiciones orales de los judíos que Jesús criticó, se memorializaron más tarde en el Talmud y la Cábala. Se argumenta que estas tradiciones contienen elementos del paganismo babilónico. Jesús expuso lo que se describe como una mentira sobre las tradiciones orales de los judíos que supuestamente fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Jesús acusó a los fariseos de hipocresía por seguir tradiciones hechas por el hombre en lugar de los mandamientos de Dios. Se señala que el paganismo esotérico de los judíos que influyó en el desarrollo del judaísmo tenía raíces en la teosofía babilónica. Se describe que la religión grecorromana era un politeísmo exotérico, mientras que el judaísmo era un politeísmo esotérico que ocultaba sus creencias bajo la adoración de Jehová, con ambas ramas originándose de la misma raíz babilónica. También se menciona que el gnosticismo, de origen caldeo, influyó en el judaísmo y luego en el cristianismo, sentando las bases para la teología católica romana. Se menciona que el politeísmo babilónico ha sido inyectado por criptojudíos en la religión católica romana. Según Israel Sahak, el judaísmo es en realidad una religión politeísta llena de diferentes dioses y diosas. Incluso se afirma que dentro de las tradiciones religiosas del judaísmo ortodoxo existe la práctica de ofrecer oraciones a Satanás. Se argumenta que gran parte de lo que existe en el judaísmo no se encuentra en la Biblia, y mucho de lo que está en la Biblia no se encuentra en el judaísmo. Cuando existe un conflicto entre sus tradiciones Talmud y Cábala y el Antiguo Testamento Torá, sus tradiciones tienen prioridad. Se establece un paralelismo entre las tradiciones de los fariseos de la antigüedad y las del sacerdocio católico romano moderno. La Iglesia Católica Romana sigue la práctica judía de llamar a la combinación de la tradición del hombre y la palabra de Dios como si fuera palabra de Dios. El eminente rabí Louis Finkelstein es citado diciendo que el fariseísmo se convirtió en talmudismo, el talmudismo se convirtió en rabinismo medieval y el rabinismo medieval se convirtió en rabinismo moderno, manteniendo el espíritu de los antiguos fariseos inalterado. Los primeros rabinos se veían a sí mismos como herederos de los fariseos. Las prácticas talmúdicas y cabalísticas de los judíos se describen como nacidas de la inculcación de los misterios babilónicos en el judaísmo. Se menciona una noción babilónica de superioridad racial. El criptojudaísmo se describe como la religión de Babilonia, no la religión del Antiguo Testamento. El cautiverio babilónico no solo fue un evento histórico de exilio, sino también un período de profunda influencia religiosa y cultural que llevó a la asimilación de prácticas babilónicas.
Estas prácticas se convirtieron en una parte fundamental de las tradiciones orales judías que luego se codificaron en el Talmud y se entrelazaron con la mística de la Cábala, llegando a tener una autoridad significativa dentro del judaísmo y, según el libro, incluso reemplazando en muchos aspectos las enseñanzas de la Biblia hebrea. En resumen, si bien la Biblia hebrea o Antiguo Testamento es un texto fundamental, el autor señala que el judaísmo en su forma actual tiene sus raíces significativas en las tradiciones orales fariseas que se desarrollaron en el Talmud y la mística de la Cábala con influencias que se remontan a Babilonia.